Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Romanos. Hoy vamos a ver el capítulo 11. Inge, ¿la quieres orar? Sí. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias porque nuevamente podemos hacer este estudio bíblico, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a entender tu palabra de la manera en que tú la inspiraste, Señor, y que podamos también ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir por partes y vamos a leer primero capítulo 11 del 1 al 10. Dale. 11 del 1 al 10. Ya, dice así. Entonces pregunto. ¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: No, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí, lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa de los que lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y la espalda se les encorve para siempre. Bueno, entonces, capítulos 9, 10 y 11. Acuérdate que partía con esta preocupación por los israelitas, ¿cierto? Pablo era israelita también, ¿cierto? Era judío. Entonces, nos hicimos la pregunta las veces anteriores. Este anhelo, este dolor que sentía Pablo por sus coterráneos, por su gente, ¿no es cierto? Por sus familiares que no creían. Nosotros también lo sentimos por nuestra familia que no cree o por el pueblo que vive en Chile, que no cree, que no sabe. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hizo en los capítulos anteriores? Dijo, bueno, esto se debe a la terquedad de Israel, ¿no es cierto? No es porque Dios haya sido injusto, ¿sí? Pero ellos se tropezaron en la piedra que es Cristo, en la piedra angular. Y parte del capítulo 11, entonces preguntando, ¿cierto? Diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que no. Claro que no, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces podemos decir de que no es que Dios, ¿no es cierto?, los haya desechado para que nunca más se puedan levantar. ¿Y en qué se basa para decir que no los ha desechado? Primero, en el 1. ¿Qué dice? Yo mismo soy israelita. Claro, él está dando un ejemplo que él es israelita y que él sí ha creído. Por lo tanto, él es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que los israelitas no han sido desechados y pueden creer. Él era una prueba viviente de que, ¿no es cierto?, Dios no había desechado a los judíos. Segundo, a ver, ¿qué dice en el 2? Otra prueba. Ve el 2. ¿Por qué dice?
Elías se quejó. No, antes de Elías. La primera parte. Al cual eligió desde el principio, ¿esa? Claro, exactamente. Entonces, la segunda prueba que pone es que los eligió desde el principio, ¿ya? Los conoció de antemano. ¿Mm? Desde antes conoció, así dice la Reina Valera. Entonces, no es otra prueba de que no los ha desechado. ¿Qué más? Ahora sí el caso de Elías, ¿ya? Ujú. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas? Que Elías se quejó del pueblo de Israel. Ya en el 3, pero ¿qué es lo que decía Elías? Que Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. y Soy solo el yo único. he quedado Ujú. y además procuran matarme. Ujú. Eso había sido porque a pesar, ¿no es cierto?, de que Dios había hecho un tremendo milagro usándolo a él, Ujú. justo antes la reina Jezabel había prometido, ¿no es cierto?, perseguirlo, porque él había dado muerte a los profetas de Baal y de Acera. Y entonces él se va, se escapa, huyendo de que lo maten. ¿Y qué es lo que dice? Solo yo he quedado, ¿ya? ¿Y es verdad que él había quedado él? ¿Solamente? O sea, no. No, ¿no es cierto? No. Sino que, ¿qué es lo que dice el 4? Que Dios le contestó. ¿Qué le contestó? tengo 7000, ¿o cuánto es? 7000, ¿sí? Sí, 7000 que Ujú. no se han Claro. inclinado. Entonces aquí está la idea del remanente. Primero, Elías o era muy exagerado o estaba, claro, tan deprimido por la situación que él dice, solo yo he quedado. Pero en realidad Dios le dice, oye, no, ¿ya? Pero tal vez se En refería a Primera de profetas. Reyes, ¿m? A profetas. me he reservado a 7000, ¿no es cierto? Que no se han arrodillado ante Baal. Esto ocurrió por lo menos 100 años antes de Isaías, que él ya habla esto del remanente, de lo que queda. Entonces, vemos ahí la fidelidad de Dios y por eso no se puede decir de que no es que haya abandonado, ¿ya? O desechado, mejor dicho, a su pueblo, porque ha habido siempre un remanente. Eh, y, ¿qué es lo que dice finalmente? El 5, ¿qué dice? Porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles, por la gracia de Dios. Claro, eso pasa en la actualidad, ¿no es cierto? Es la actualidad de Pablo, o sea, no solamente en los tiempos de Elías, sino que dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, por misericordia de Dios. A ver, ¿puedes buscar Hechos 21:20? Sí. Hechos 21:20. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Eso es. En Jerusalén, ¿no es cierto? En Jerusalén habían creído miles de judíos. En el tiempo ahí de la iglesia primitiva, y lo encontramos en Hechos. Entonces, había también un remanente, muchos judíos creyentes en el mismo tiempo de Pablo. Entonces, lo lleva a la experiencia, ¿no es cierto?, de su tiempo. ¿Y cómo fue? Porque dice que fueron escogidos por gracia, no por obras, por gracia. Entonces, él está diciendo acá, ¿no es cierto? Pablo está argumentando de que Dios no los ha desechado para siempre. Pero sí vuelve, ¿no es cierto?, a citar el Antiguo Testamento, donde dice, sí los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, ¿ya? O sea, hay una parte del pueblo que está endurecido. ¿El remanente? No, pues el O sea, remanente no, es lo que no está endurecido. Claro, es que pensaba que ibas a decir justo el otro grupo, no el remanente, entonces por eso dije. ¿Y qué es lo que dice? Dice un espíritu de estupor, el 8. A ver, ¿cómo dice ahí el 8? Dios les dio un espíritu de estupor. Un sueño profundo, caer en un sueño profundo. ¿Ya? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. Castigo por su terquedad, ¿no es cierto?
castigo por su terquedad. Un Yo- espíritu insensible, Hoy también hay personas muy tercas. claro que sí, Ujú. sigue habiendo, ¿no es cierto? Eh, y entonces, esa es una cita, ahí el 8, de Deuteronomio 29 y cita también a Isaías 29. ¿Mm? Y después cuando dice, y David dice, eso se refiere al Salmo 69. Mira, Lo- puedes buscar el Salmo 69, 4. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Ah, sí, eso era todo Claro. el 4. Entonces, no te vayas de ahí porque después, o déjalo marcado porque vamos a leer, Ya. ¿no es cierto? Porque después lo que Pablo está citando acá es más bien 22 y 23 del 69. ¿Pero por qué? Porque este salmo es el clamor de alguien que está sufriendo injustamente, Ujú. ¿ya? Y el mismo Jesús lo aplicó a sí mismo. ¿Sabías? No. Mira, busca Juan 15, 25. Juan 15, 25. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Es Juan. Ah, perdón, leí el 27. Con eso se cumple lo que está registrado en las escrituras. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. ¿Y dónde está registrado? En En el Salmo Salmo. 69.4. ¿Ya? Entonces, dado que Jesús también lo aplicó a sí mismo con los apóstoles que lo escucharon, ya la iglesia primitiva asociaba este Salmo 69 como un salmo mesiánico, es decir, que hablaba del Mesías, del sufrimiento del Mesías. Yo ¿Ya? pensaba que lo decía David. Claro, O sea, pero también. acuérdate que los salmos también son de inspiración divina, toda la Claro. escritura, Sí. y muchas veces Dios le dio esta inspiración a David, por ejemplo, en estos salmos, Ujú. ya, para que hablara del Mesías. No es el único salmo que habla del Mesías, Ujú. ya. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo? Es lo que cita acá Salmo 69, 22 y 23, ¿no es cierto? Que es lo que está citando Pablo aquí. Lo primero entonces, Dios no los ha desechado. Y argumenta, ¿no es cierto?, con esto del remanente, que hasta el día de hoy hay, ¿no es cierto?, Ujú. muchos que creyeron. Veamos cómo sigue, ¿te parece? Sí. Puedes leer del 11 al 32. Ya. No, del 11 al 24 primero. Ya. Del 11 al 24. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de algún de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa. Porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios, a la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, estas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí.
Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Ujú. Interesante. Mucha Entonces, información. mucha información, ¿ya? Vamos a ver. Insiste Pablo, ¿no es cierto? En el 11. ¿Se podrán levantar los israelitas porque tropezaron? ¿Qué pasa en el futuro? ¿O se quedarán tirados? ¿No es cierto? ¿Ya? Dice, de ninguna manera, ¿no es cierto? El 11. De ninguna manera, o sea, tienen esperanza de volver a levantarse. No es definitiva esta caída. Es la misma idea de que Dios no los ha desechado para siempre. Y aquí Pablo incluso repite una argumentación que vamos a ver cuál es, que es como una cadena de bendiciones. ¿Ya? Fíjate bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la caída de Israel? En ninguna manera, pero, dice el 11, por su transgresión, ¿qué vino? ¿Los gentiles? La salvación para los gentiles. ¿Ya? Entonces, porque ellos se portaron como tercos, vino la salvación para los gentiles. Claro. ¿Y qué pasa después? Porque es como una cadena, fíjate. ¿Qué pasa después? Lee ahí en el 11 sí, para que mejor, veas. Mejor. ¿Lo leo entero? No, pero ya, lee la parte que, mira, vino la salvación a los gentiles. ¿Y qué viene después? Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos de que la reclamara para sí. Entonces, ¿qué viene después? Que el pueblo de Israel sienta celos, ¿cierto? ¿Y qué viene después? Que la reclamara para sí. Claro, que quisieran ser parte de esta salvación que también tienen los gentiles. Y hay una tercera etapa, es que, ¿qué pasa después? Es que haya una plena restauración, dice, una riqueza en el 12, mayor. ¿Te fijas que como consecuencia? Sí. Y lo dice primero en forma general y después lo va a decir con su propia experiencia. En los versículos 13 al 16, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba en Hechos? ¿Te acuerdas? ¿En Hechos lo que leímos? No, en Hechos cuando Pablo iba a predicar a las distintas ciudades, ¿qué es lo que hacía siempre primero? Algo con los pies y del polvo. No. Cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. A la sinagoga. ¿Ya? Y lo encontramos en Hechos, eso se repite una y otra vez. ¿Y qué es lo que hacía? Que normalmente la mayoría de los que lo escuchaban, los judíos que lo escuchaban, lo rechazaban. ¿Ya? Algunos creían, pero la mayoría lo rechazaba. Entonces él después decía, después de eso, bueno, ahora me voy a predicar a los gentiles. Entonces, los judíos normalmente, en su mayoría, rechazaban el evangelio. Busquemos un caso, por ejemplo, Hechos 13:46. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Eso dice. Entonces, exactamente eso, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasaba después? ¿Qué pasaba después? Los judíos rechazaban el evangelio. Entonces ellos iban a predicar a los gentiles. Sí. A ver,
Mateo 21:43. Mateo 21:43. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Jesús también lo dijo. Jesús también advirtió esto, que esto iba a pasar. Entonces, la salvación de los gentiles es posible después de la transgresión de los israelitas, o que ellos no creían. Y después de eso, ¿qué viene? Viene que Israel sienta celos. En el libro de los Hechos, también como leímos recién, también hay varias citas donde dice que los judíos sentían envidia, ¿ya? Porque a los apóstoles les iba bien, ¿cierto? Les iba bien, muchos creían en el Evangelio y a ellos eso les daba envidia. Y por ahí armaron revueltas, ¿no es cierto? Turbas para pegarle, para incluso tratar de matar a Pablo, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? A estos apóstoles que andaban y misioneros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que luego de esta envidia, de alguna manera, por celo, sean conducidos para que ellos también crean. Ahí está esta cadena de bendiciones. Y fíjense que incluso dice, ¿ya? El 12, por ejemplo, dice, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? O sea, que la bendición que tendrá será mucho mayor. Dice ahí Pablo, sí. Que, por ejemplo, cuando Pablo, el hecho de que Pablo se convirtiera, ha sido de bendición para cuántos años más. A nosotros Claro. nos sirve caleta todas sus cartas. Claro. ¿No es cierto? Eso fue lo primero, llegar a todos los gentiles. Nosotros somos gentiles. Somos amables también, somos... No. ¿Ya? Yo también cuando leía al comienzo la Biblia pensaba que se refería a eso y era como, ¿y por qué los gentiles? No, se refiere a todos los que no son judíos, o sea, el resto, ¿ya? Y nosotros somos eso, ¿ya? Y eso ha sido de bendición, pero dice que de alguna forma Dios lo que quiere es que también después de que los gentiles hayan escuchado el mensaje, también los judíos puedan creer. Y que haya esta gran riqueza. Podría interpretarse, ¿no es cierto?, de que ese remanente, que es algo pequeño, en realidad crezca y sean muchos más. ¿Y qué es lo que decía Pablo ahí en el 14? Ojalá, ¿no es cierto?, provocara celos a los de mi sangre, ¿ya? Y de manera de hacer salvos a algunos de ellos, claro. Pablo no pretendía que todos se iban a convertir, pero sí algunos de ellos. ¿Qué será su admisión? Dice ahí. A ver, lee el 15 en esa versión. Ya. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como el hecho que ellos lo hayan rechazado significó una gran bendición, porque se llegó con el Evangelio a todos los gentiles, ¿cierto? Dice, imagínense de alguna manera qué significará cuando ellos, ¿no es cierto?, lo acepten. Una mucho mayor bendición de pasar de la muerte a la vida. De pasar de la muerte a la vida. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que puede ser es esa. Desde nuestro punto, como nosotros medimos las cosas, es que sean muchos más los que crean. Ahí hay una riqueza. Y Pablo, ¿no es cierto?, dice, su ministerio es predicarle a los gentiles. Ojalá, dice, también logre salvar a algunos de los de mi sangre. ¿Cuál es esta gran riqueza? Que dice acá el 12, cuánto más su plena restauración, o el 15 también, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos?
hay algo ahí también, ¿no es cierto?, que no sabemos exactamente en detalle, Ujú. pero sí de que es algo que traerá mucha bendición. ¿Mm? Una de las cosas que hizo Jesús al morir en la cruz es que derribó, ¿no es cierto?, ese muro como de enemistad Ujú. Eso entre, habla Efesios. entre judíos y, ¿no es cierto?, Gentiles. y gentiles. Ujú. ¿Mm? Eh, ya no hay separación con Dios después de Jesús, ¿no es cierto?, Ujú. a los que creen en su sacrificio, pero tampoco hay diferencia entre judíos y gentiles. Ujú. ¿Mm? Bueno, veamos entonces ahora un ejemplo que toma ahí del 17 al 24. ¿Con qué hace? Bueno, hay una primera figura. A ver, ¿con qué hace la figura, Ingela? ¿Mm? La figura El 16 con un primero hay, árbol, con las ramas. claro, hay una figura, ¿cierto?, de la masa y de y ¿cómo se llama? Y que si hay una parte que es santa, entonces toda la masa es santa, pero la Ujú. principal figura es la de un árbol, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es el árbol? El árbol. ¿Qué árbol es, po? Porque dice que es un árbol en Ah, de especial, olivo. un olivo. Ujú. ¿Tú has visto un olivo alguna vez? No, creo que Mm, no. yo creo que sí has visto, mira, en la Pero he carretera, visto por ejemplo, dibujos. cuando uno va, es que un olivo que ha crecido más como en una granja, ¿no es cierto? Y los olivos pueden vivir 1000 años. Mm. ¿Te acuerdas de que todavía se cree que los que están en Getsemaní podrían haber estado en el tiempo de Jesús? No lo sabemos, porque ahí son 2000 años, pero hay Mm. olivos muy, muy viejos. ¿Les podemos mostrar una foto? Yo Mm, sí puedo mostrar una con mi celular y la foto. claro, pero mira, cada uno puede buscar en su Ya, celular, ok, busque búsquenlo lo que es ustedes. un olivo ya viejo, pero un olivo más jovencito, por ejemplo, uno lo ve en las carreteras. Cuando uno va a Rapel o, por ejemplo, uno va en la zona de Rancagua hacia adentro un poco, donde es tierras agrícolas, han plantado mucho olivo. Hay también para el norte, cerca de Tongoy, un poco antes, hay unos sectores, pero llenos de olivos. ¿Mm? ¿Qué es lo que producen los olivos? Aceitunas, ¿ya? Y tú sabes que el olivo es considerado ya desde el Antiguo Testamento, lo consideran como un árbol símbolo de Israel. ¿Mm? Ujú. El olivo, ya, y la otra es la vid, también la vid. Entonces, Ah, yo Jesús, pensaba que era lo mismo. no, pues la vid da uva, Sí, por eso yo pensaba que el olivo daba uva. olivo da Ah, son aceitunas. distintos. En Chile hay mucho olivo, ¿ya? Ah, entonces. Los famosos en Valle de Azapa, en Arica, pero eso es más que nada para aceitunas, pero todas estas grandes plantaciones que hay hoy en día la usan para hacer aceite, Pero, directamente aceite de oliva. pero la vid también es súper representativa. Es súper representativa, ¿ya? Pero aquí toma el olivo. Ok. ¿Mm? ¿Y tú sabes lo que es esto de injertar? ¿Entiendes lo que es injertar o no? Ajá. ¿Cómo es? Que, por ejemplo, cuando tenemos un árbol con ramas ¿Mm? y le sacan una rama, pueden sacar una rama de otro árbol y la ponen ahí y entonces Claro, como sí, conectarlo, ¿ya? y ¿Y por después, qué lo hacen? eso no sé. Ya, lo que pasa es que a grandes rasgos, a veces hay árboles silvestres que no tienen buenos frutos. Y eso de Ujú. injertar es que sacan de un árbol que ya tiene buenos frutos, le sacan una rama y se la Ah, conectan al tronco. ¿Ya? ujú. Pero fíjate que aquí el ejemplo está al revés. Eso es interesante. El árbol Ah, era el buen claro. árbol, ¿cierto? Ujú. Sí, ¿Y qué es lo que dice? Que se le injertaron ramas silvestres. ujú. ¿Quiénes son las ramas silvestres? Nosotros. Los gentiles. ¿Y Sí, cuáles son las ramas desgajadas o que le sacaron? los judíos. Los judíos que Los judíos rechazaron, que... ujú. ¿cierto? Entonces, y es interesante porque por naturaleza o por cultivo se hace al revés, ¿no es cierto? Y dice el 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre, nosotros seríamos olivo silvestre, Ujú. contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Mm? Ujú. Ahora, por ahí se descubrió que en Palestina, cada cierto tiempo, o había una práctica que igual era esto, ¿ya? Cuando un árbol ya como que estaba, como que no daba muy buenos frutos, Ujú. habiendo sido un árbol cultivado, le injertaban, existía esta práctica a veces de injertar una rama silvestre y con eso como que se recuperaba, Ujú. ¿ya? Pero no es lo normal. Y efectivamente aquí también Pablo ocupa el ejemplo para decir que es al revés, po, ¿no es cierto?
tú fuiste injertado en el buen olivo. ¿Ya? Así que es muy, muy interesante esto del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿A quién le habla, ¿no es cierto?, en este momento cuando usa esto del olivo? ¿Mm? A los gentiles. A los gentiles, ¿cierto? Los trata de rama silvestre, ¿ya? Que tuviste la bendición de que te injertaran en el olivo para alimentarte de la rica savia del buen olivo, ¿ya? Entonces, ¿qué actitud rechaza? Le dice a los gentiles, cuidado. Cuando es como muy orgulloso, ay, es que yo estoy aquí en el árbol mientras que los judíos. Claro, dice, no te jactes, Ujú. ¿no es cierto? No te jactes, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, ¿cierto? No te vayas a creer mejor que los originales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué será? El 18. En el 18 está, ¿no es cierto? No te jactes. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Claro, una rama sola puede vivir. No. Estas ramas del palto que se acaban de cortar ahora, ¿qué va a pasar? F. Se van a secar, ¿cierto? ¿De dónde obtiene el sustento la rama? No tiene ni idea de... Bueno, sí, pero yo cuento que hoy día se cortaron ramas del palto. Ya. La rama depende del tronco. Y desde el tronco de la raíz, incluso viene el alimento vía savia. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le dice entonces? No seas arrogante, no te jactes, porque tú dependes de la raíz. No te creas mejor. Porque fíjate, ¿por qué el 20? ¿Por qué fueron desgajadas, dice acá, o sacadas las ramas originales? Porque no creyeron en Porque Cristo. no creyeron. ¿Y tú por qué estás en el árbol? Porque sí crees. Porque creíste. Entonces, dice, no te ensorbezcas, o sea, no te sientas orgulloso, sino que mejor te temor. ¿Por qué? Porque si pierdes la fe, ¿no es cierto? Dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿crees que que tú eres mejor que... Claro. ¿Ya? Entonces no hay que ser arrogante. Pensemos que, claro, esto nos sirve a todos, ¿cierto? Pero la carta iba a la iglesia de Roma. En Roma lo más probable es que eran mucho más los gentiles cristianos, pero tiene que haber habido judíos. Recuerden que los judíos fueron esparcidos en esos años. Bueno, de antes ya había judíos en otras partes, pero por la persecución de los romanos, ellos fueron a dar a muchas ciudades, ¿cierto? No sabía. ¿Cómo no sabía? Pero mira, Pablo a todas las ciudades que iba, ¿a dónde iba? A la sinagoga primero. Significa que había judíos de antes, ¿cierto? Ah, claro, sí, sí. Y en Roma también. En todas las ciudades del mundo que conocemos, ¿no es cierto? Habían llegado judíos. ¿Te acuerdas en Hechos? En Hechos, ¿En qué parte? al principio, cuando llega el Espíritu Santo, Ya. había una fiesta, ¿cierto? El Pentecostés era una fiesta judía de las importantes. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. ¿Ya? Y entonces venían de muchos países alrededor del mar Mediterráneo a esta fiesta en Jerusalén. Y eran judíos y tenían distintos idiomas. Por eso es que cuando escucharon que hablaban en lengua, muchas de estas lenguas eran los idiomas de ellos. ¿Te acuerdas? Eso lo puedes leer en Hechos 2. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Y en Roma no era lo menor, algo que existe hasta el día de hoy, que se llama el antisemitismo. ¿Semitismo? Sem. O sea, los semitas son los descendientes de Sem. Antijudío. ¿Ya? Los judíos los persiguen, en general los tratan mal en muchos lugares. Ahora, a veces ellos han hecho también esfuerzos para que sea así, porque se creen muy especiales ellos, ¿no es cierto? Son buenos para los negocios, entonces la gente les tiene envidia, ¿ya? Ellos tienden a guardar su cultura, entonces como no se mezclan con los demás también los separan, y en Roma ya pasaba eso. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces Pablo aquí a los gentiles? Cuidado, no se crean mejor que los judíos. Entonces no los menosprecien a los judíos israelitas, ¿no es cierto?, que pueda haber entre ustedes.
¿Mm? Eso está mal. ¿Mm? ¿Cuál es la palabra clave, crees tú, aquí, en estos versículos que hemos leído? Entonces, las ramas injertadas, Dios las puede volver a cortar, pero también puede volver a injertar ramas originales, ¿no es cierto? A ver el 22. ¿Cuál es la clave ahí en el 22? 22 y 23. ¿Cuál será el verbo clave? ¿Qué crees? Eh, Ya, que si nos portamos mal, entonces ya. No, el verbo clave, Ay, ¿no es cierto? verbo, pero no sé qué ¿Mm? verbo. Ah, desobedecer. Ya, pero más importante eso, claro, desobedecer o no desobedecer, pero 22-23 hay un verbo que se repite varias veces. Ay, no sé, pues, ¿cuál es? Permanecer, mira, Ay, permanecer. ¿tú de dónde ¿Dónde lo ves? está? Aquí, 22. Ah, si sigues confiando en su nombre. Claro, ¿ya? Ujú. Permanecer, esa es la clave. ¿Mm? El verbo original, epimeno. ¿Mm? También lo traduce la NBI como mantenerse, ¿ya? O permanecer. Seguir Confía. con fe, confiando, ¿no es cierto?, en Dios. Porque dice, así como Dios, ¿no es cierto?, no soportó a los judíos, ¿no es cierto?, que no creían, bueno, si tú no crees, también, Ujú. también saldrá. Leamos del 25 al 32. 35, 25 para sí, sí, seguir sí. leyendo lo que no hemos leído. 35 al... 20. Perdón, Ya, perdón. Íngela, déjate el pelo, por Ya, favor, y 25 al 32. sí. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero ese solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán al Señor. Entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, pues Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Bueno, ahí termina. terminaste el capítulo 11. Sí. No quiero, hermanos, dice el 25, que ignoréis este misterio, que desconozcan este misterio. ¿Qué es lo que es un misterio? ¿Tú entiendes qué es lo que es un misterio? Algo que no se sabe. Algo que, claro, que está como escondido, ¿cierto? Que no todos, en general, nosotros no podemos entender. ¿Mm? ¿Cuáles son estas verdades que dice aquí Pablo? ¿Mm? El 25. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado primero? ¿Mm? ¿Qué ha pasado? Claro. Lo primero, que Israel fue endurecido, Sí. en parte, ¿no es cierto? No 100%. Ujú. ¿Ya? ¿Qué viene después? ¿Mm? Mm, eh, 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 Viene que... que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ujú. ¿Mm? O ahí como que la NTV lo explica, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué es lo que dice? Si lo lees de nuevo, la segunda parte del 25. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso Es lo solo primero. Después, durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a claro, Cristo. ¿ya?
aquí la Reina Valera dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo podríamos entenderlo? Hasta que todos los gentiles donde tiene que llegar el Evangelio lleguen a tener la oportunidad de creer. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ese va a ser el segundo. A ver, puedes buscar. Tengo eso. Pero Ingela, queda poco ya. Ya. Marcos 3, perdón, Marcos 13:10. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Ujú. Ujú. ¿Quién dijo eso? Jesús, supongo. Jesús, ¿no es cierto? La buena noticia tiene que ser predicada a todas las naciones. Ujú. Esa es una condición. Ya uno podría entender qué es esto de la plenitud de los gentiles. ¿Ya? No necesariamente no significa que todos van a creer. No, sino que ¿Ya? todos van a escuchar. Claro. Entonces, en el mismo contexto, después dice algo más. Dice, luego todo Israel será salvo. Ujú. Eso dice. ¿Significa que todos los israelitas van a creer? No. No, ¿cierto? No significa Sí. eso porque Yo no todo creo. Israel es una metáfora, es una, ¿cómo se llama? Una forma literaria. Yo supongo que el remanente, ¿no? El remanente, pero es muy probable que ese remanente crezca mucho. Ujú. ¿Mm? Pero igual que los gentiles, que no todos van a Claro. creer, tampoco los israelitas van a creer. En ese sentido no somos diferentes, ¿ya? Ujú. Pero sí va a haber muchos que van a creer. ¿Mm? Fíjense que entonces después dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese? Ya decían. Jesús, ¿no es cierto? Eso ya estaba en Isaías 59, que apartará de Jacob la impiedad. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? Sacar el pecado, pagar por el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías. ¿Mm? Entonces, el todo Israel no necesariamente significa que todos y cada uno, sino que quizá muchos, ¿no es cierto? Ese remanente serán muchos. ¿Y por qué? Y el Salvador, ¿no es cierto? La salvación vendrá de Sión. Sión es Israel, de ahí Ujú. de Jerusalén, en realidad. Sión es Jerusalén. ¿Mm? Por medio, como sabemos, de la fe en Cristo. Es lo que Pablo ha estado diciendo en todo el libro. ¿Mm? Tanto para ellos como para nosotros, la manera, ¿no es cierto?, de experimentar la salvación es por medio de la fe en Cristo. Aquí no dice nada de que todos, la nación como pueblo, ¿no es cierto?, como etnia, van a ser salvos. Tampoco lo asocia con ninguna cosa política, ¿ya? Mm. Ni como país, ¿ya? Lamentablemente muchas veces está esta idea de que el Estado de Israel, ¿ya? Va a ser salvo. En realidad el Estado, como conocemos hoy día, es una parte pequeña de la historia y en ninguna parte que dice que el país, ¿no es cierto?, o como que iban a volver a la tierra prometida. No tiene que ver con eso. ¿Mm? Pero para la salvación se necesita fe en Cristo. Se necesita fe en Cristo. Y, y acá es interesante también que el olivo es uno solo, ¿cierto? Ujú. Y en el olivo están injertados ramas, Claro, están las ramas naturales y las ramas injertadas. somos un cuerpo. Uno solo. Entonces no es que los judíos tengan otro camino de salvación. Ujú. ¿Mm? Si ellos creen, van a volver a ser injertados, dice Pablo. Dios es bondadoso, ¿no es cierto? Es misericordioso para volver a injertarlos. No es que se haya abolido la forma de obtener la salvación, es la misma. ¿Mm? Y entonces, bueno, también hay que predicarles a los que son judíos, Ujú. igualmente como a los que no son judíos. Sí. Y de alguna manera, si vemos, ¿no es cierto? Ahí del 28 al 32, vuelve a decir, ¿no es cierto?, esto de la elección, que Dios, por gracia, ¿ya? Que es
Lo que Él ha llamado, ¿no es cierto?, es irrevocable, lo que Él da es irrevocable, el pacto es irrevocable, y dice que todos, 31, 32, ¿no es cierto?, todos eh, somos desobedientes, ¿cierto? Y ese todo aquí significa todo, gentiles e israelitas, ¿ya? Para que Dios tenga misericordia de todos. ¿Mm? ¿Cuál es la clave entonces del asunto? ¿Recuerdan los primeros capítulos de Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son desobedientes. ¿Mm? Pero Dios dice, quiere tener misericordia. ¿Mm? De todos. ¿Ya? Nosotros no tenemos excusa, ninguno. No existe otra forma de salvación que no sea por la misericordia de Dios. ¿Mm? Eh, a ver, voy a buscar Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Ramas de palmeras. Todos, ¿no es cierto? De toda nación, de todo pueblo, una multitud enorme que no podía contar. ¿Mm? Entonces, la nueva humanidad, ¿ya? Los seres humanos redimidos, una multitud procedente de toda la tierra, ¿ya? Una cantidad muy grande que estarán ahí adorando a Dios en su reino. Y Él es un Dios de misericordia. ¿Mm? Entonces, misericordia hasta la plenitud de los gentiles y también de los judíos. Misericordia para todos, sin distinción, sin excepción. ¿Mm? Y los últimos versículos ahí del 33 al 36, si lo vemos, es como que Pablo hubiera llegado después de toda esta inspiración que tuvo para escribir, como a alabar a Dios. ¿Se fijan? Sí, Pues dice, oh, qué profundidad las riquezas y la sabiduría. ¿Mm? Qué profundos son las riquezas y la sabiduría y la ciencia, el conocimiento de Dios. Cuán insondable, o sea, no puedo llegar a entender e investigar todo su juicio, ¿no es cierto? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Ya? Cita, ¿no es cierto?, a Isaías 40, y también a Job. Y dice al final, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es como una, ¿no es cierto?, un reconocimiento, una adoración a Dios por esta gran riqueza que Él nos ha dado a conocer, y también reconocer de que no podemos entender, ¿no es cierto?, todo. Entonces como que hubiera llegado, ¿no es cierto?, a un clímax después de toda esta explicación, ¿ya?, que hace. Vamos a orar, ¿te parece? Ya. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para todos los seres humanos, Señor. Gracias porque tú sigues teniendo misericordia, no has desechado a los judíos. Aún, Señor, tienen la posibilidad de creer. Pero gracias también porque tú tuviste misericordia de todos nosotros los gentiles, en que el Evangelio llegara a todas las naciones, y quisiste, Señor, también que así fuera. Señor, te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser orgullosos, que no jactarnos, no creernos mejores que ningún otro ser humano, sino que nos demos cuenta, Señor, que solamente por tu misericordia podemos tener una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.